Bienvenidos a la materia Circuitos Turísticos. En esta materia vamos a abordar 4 ejes temáticos principales. Estos ejes temáticos van a estar relacionados con diferentes elementos que conforman el sistema turístico y que son parte integrante de los circuitos turísticos. Vamos a entender a los circuitos turísticos como el espacio territorial. Ese espacio territorial está integrado por diferentes elementos que componen la oferta turística, que permite el desarrollo y la comercialización de la oferta turística de determinado producto o destino turístico. Dentro de los ejes temáticos y o elementos relacionados al circuito turístico que desarrollaremos en esta materia, encontramos el eje de la unidad número 1, denominado agencias de viajes, relacionado principalmente a la función organizadora o productora. En la unidad número 2, o como eje número 2, el programa turístico, trabajando específicamente producto turístico y destino turístico. Y para la unidad número 3 trabajaremos el eje relacionado con el sistema de transporte, entendiendo este sistema de transporte como un todo integrado y cada uno de los medios de transporte relacionados con la actividad turística. Y como unidad número 4, que sería el último eje, relacionado al circuitos turísticos y puntualmente regiones turísticas de Argentina. En esos 4 ejes principales se desarrollará la materia circuitos turísticos. Comenzamos con la unidad número 1 relacionada con agencias de viajes y vamos a puntualizar en sus funciones y principalmente en la función organizadora o productora. Para comenzar, vamos a definir una empresa turística. Hablamos de una empresa turística como aquella empresa que está constituida en forma de sociedad mercantil, anónimo limitada, que en posesión de su título o licencia habilitante se dedica de manera profesional y comercial a las actividades de mediación y organización de servicios turísticos por medio propios en la prestación de los mismos. Cuando nos referimos al concepto de agencia de viajes, partimos de que toda agencia de viajes es una empresa mercantil. Esa empresa mercantil, para poder llevar adelante sus actividades relacionadas con la actividad turística, debe poseer un título o licencia habilitante que justamente la habilite como tal para poder desarrollar las funciones principales y las actividades de las agencias de viajes. Dentro de esas funciones se va a dedicar de manera profesional y comercialmente, de manera exclusiva, a la actividad de intermediación o mediación, organización y producción y a la actividad de asesoramiento de los servicios turísticos. Este concepto nos permite profundizar y caracterizar un poco más a las agencias de viajes partiendo desde su clasificación. Vamos a encontrar diferentes clasificaciones para las agencias de viajes. Hay clasificaciones de acuerdo al mercado que opera, hay clasificación de acuerdo al volumen de venta con la que trabaja. Existen distintas clasificaciones de acuerdo a la característica o a la particularidad que presenta la organización de esa agencia de viajes. Es así que encontramos, por ejemplo, agencias de viajes denominadas mayoristas, minoristas o bien denominadas tour operadoras. Las agencias de viajes mayoristas como tal son aquellas que se encargan de producir viajes que van a ser comercializados por las agencias de viajes minoristas, con lo cual las mayoristas organizan paquetes o productos turísticos a gran escala. Las minoristas entonces, o también denominados por algunos autores como agencias de viajes detallistas, son aquellas agencias de viajes que se van a encargar de la venta final de los paquetes turísticos organizados por las agencias de viajes mayoristas. Estas agencias minoristas también pueden elaborar paquetes turísticos, pero esos paquetes turísticos que organizan suelen ser productos turísticos en pequeña escala, ¿sí? Como menciona ahí, en escala reducida. Es decir, esas agencias de viajes minoristas organizan paquetes turísticos y generalmente venden a sus propios pasajeros, a sus propios clientes, mientras que las agencias mayoristas
elaboran y producen paquetes turísticos a gran escala, por lo tanto comercializan a través de las agencias de viajes minoristas. Luego tenemos una tercera clasificación de las agencias de viajes denominadas tour operadoras. Las agencias de viajes denominadas tour operadoras son aquellas que se encargan de la comercialización de los paquetes a gran escala, ¿sí? Esa comercialización de paquetes a gran escala, hablamos por ejemplo de aquellas agencias de viajes que tienen características similares a las agencias de viajes mayoristas, pero que las agencias suelen ser propietarias o copropietarias de una parte de los servicios turísticos. Es así entonces que si intentamos caracterizar y de alguna manera diferenciar una agencia de viajes entre un mayorista y un tour operador, decimos que el tour operador comercializa paquetes y elabora productos turísticos a gran escala, igual que las mayoristas, pero las tour operadoras suelen ser propietarias o copropietarias de alguno de los servicios turísticos que incluyen sus paquetes turísticos. Entonces muchos tour operadores suelen tener, por ejemplo, acciones en compañías aéreas. Hay otros tour operadores que tienen su flota propia de transporte, por ejemplo, de ómnibus. Otros tour operadores suelen ser propietarios de hoteles en determinados destinos o copropietarios de algún servicio turístico que incluyen en sus paquetes. Esto le permite al tour operador manejar volúmenes de producción y tarifas mucho más convenientes que las agencias de viajes mayoristas. Por eso las agencias de viajes tour operadoras no se dedican a la atención al público, porque claramente la atención y la venta al público genera una estructura operativa que es totalmente distinta a la elaboración, diseño, gestión y comercialización de paquetes turísticos a gran escala de las tour operadoras. Entonces, a partir de ahí mencionamos esta primera clasificación en mayoristas, minoristas o tour operadoras. Luego encontramos agencias de viajes que se pueden clasificar también de acuerdo a el tráfico de demanda que recibe y que atiende. Es así que encontramos agencias de viajes denominadas agencias de viajes receptivas, o en algunos autores las van a encontrar como agencias de viajes incoming, agencias de viajes emisivas, o también denominadas agencias de viajes emisoras o agencias de viajes outgoing. Y luego encontramos agencias de viajes mixtas, es decir, aquellas que se encargan o que pueden o que realizan los dos tráficos, tanto el emisivo como el receptivo. Partiendo de qué son las agencias de viajes receptivas, las agencias de viajes receptivas son aquellas que se encargan de recibir, de recepcionar y de atender a los turistas en destino. Van a recibir a sus clientes en los lugares en donde se encuentran ubicadas las agencias de viajes. Las agencias de viajes emisivas son aquellas que van a enviar pasajeros a otras áreas geográficas o zonas geográficas distintas al lugar en donde se encuentra la agencia de viajes. Generalmente encontramos agencias de viajes emisivas que trabajan, por ejemplo, paquetes o productos turísticos al extranjero. Y luego encontramos agencias de viajes mixtas, emisivas y receptivas, que se encargan tanto de atender y recepcionar turistas y por otro lado se encargan de organizar paquetes turísticos hacia el extranjero, con lo cual envían pasajeros hacia otras áreas geográficas distintas a las que se encuentra la propia agencia de viajes. En general, las agencias de viajes receptivas van a estar ubicadas principalmente en los centros turísticos. Es así que si mencionamos en Argentina, vamos a encontrar agencias de viajes receptivas en los principales destinos turísticos de nuestro país: Salta, Buenos Aires, Carlos Paz, Bariloche, Madryn, Ushuaia, Calafate, todos los principales destinos turísticos, Cataratas del Iguazú, es decir, en donde tenemos atractivos turísticos importantes, centros turísticos importantes, vamos a encontrar agencias de viajes receptivas, que se van a encargar justamente de recibir y atender a todos esos clientes que llegan de otros lugares.
Por otro lado, las agencias de viajes emisivas generalmente se van a ubicar en los grandes centros urbanos. ¿Por qué en los grandes centros urbanos? Porque generalmente en los centros urbanos, cuando hablamos de Córdoba capital, hablamos de Buenos Aires, hablamos de Rosario, hablamos de Santa Fe, hablamos generalmente de las capitales de provincia, en donde vamos a encontrar mayor cantidad de demanda, con mayor poder adquisitivo y por ende mayor demanda potencial para poder contratar paquetes o viajes hacia otras zonas geográficas, como por ejemplo países limítrofes o hacia otros países. En relación a las agencias de viajes mixtas, son las que generalmente encontramos con mayor frecuencia en el mercado de las agencias de viajes en Argentina. Hay muy pocas agencias de viajes que se especializan exclusivamente en emisivas o receptivas. En la gran mayoría de las agencias de viajes que se encuentran habilitadas en nuestro país, trabajan los dos tráficos, es decir, trabajan y atienden tanto el mercado de agencias receptivas como de agencias de viajes emisivas. Continuando con la clasificación, también encontramos agencias de viajes, así como hay agencias de viajes mixtas relacionadas a ser agencias de viajes receptivas y emisivas. También encontramos agencias de viajes mixtas relacionadas con agencias de viajes de tipo mayorista y minorista, es decir, aquellas agencias de viajes que elaboran paquetes turísticos a gran escala, comercializan a través de otras agencias de viajes minoristas, pero estas agencias de viajes también tienen un área o sector organizado para la venta al público. Por lo tanto, muchas de las agencias de viajes que encontramos también habilitadas en Argentina, encontramos agencias de viajes de tipo mixtas, es decir, agencias de viajes que son mayoristas y minoristas. Después encontramos la clasificación o la categoría de agencias de viajes bajo las características de agencias de viajes de tipo virtual. Las agencias de viajes de tipo virtual van a ser aquellas agencias de viajes que se van a centrar en la venta de sus servicios turísticos, ya sean servicios sueltos a través de la intermediación o de los paquetes turísticos a través de la elaboración y programación de productos turísticos. Se va a encargar a través de la venta de plataformas o de redes. Por lo tanto, no va a tener presencia física, ¿sí? Y luego encontramos agencias de viajes que son de tipo especializadas, que las agencias de viajes de tipo especializadas son aquellas agencias de viajes que se van a encargar de un determinado segmento de demanda o una modalidad de turismo. Agencias de viajes especializadas en un segmento de demanda pueden ser, por ejemplo, aquellas agencias de viajes que se especializan en, por ejemplo, segmento de tercera edad, en segmento estudiantil. Cuando hablamos de un segmento de demanda, estamos hablando de una característica que tiene un grupo de turistas que compra determinado tipo de servicio turístico. Y cuando hablamos de una modalidad de turismo, son aquellas modalidades de turismo que tienen que ver con la motivación que genera el desplazamiento de esa demanda. Es así que encontramos modalidades de turismo relacionadas al turismo religioso, al turismo rural, al turismo cultural, al ecoturismo, ¿sí? Entonces hay agencias de viajes que se pueden especializar también en este segmento. Entonces, las agencias de viajes especializadas, hoy en el mercado encontramos, por ejemplo, agencias de viajes que lanzan paquetes especiales, por ejemplo, para grupos de jubilados, que lanzan paquetes turísticos para viajes estudiantiles o viajes educativos. Esto estaría caracterizado al segmento de demanda. Y luego encontramos agencias de viajes que también se pueden especializar en modalidades de turismo. Entonces se especializan, por ejemplo, en turismo aventura, en ecoturismo, en turismo rural, lo que mencionábamos anteriormente. Todas estas clasificaciones o caracterizaciones de las agencias de viajes desarrolladas hasta aquí no son ni categorías ni clasificaciones excluyentes, sino que son más bien categorías o clasificaciones que son inclusivas.
Es así que no es que existe una agencia de viajes que sea, por ejemplo, solo minorista, solo receptiva o solo especializada. No, todas estas categorías van complementando y permiten caracterizar el trabajo y la complejidad de las actividades que llevan adelante las agencias de viajes. Es así que podemos encontrar agencias de viajes que son mayoristas y minoristas, agencias de viajes que son receptivas y emisivas, y que a su vez son agencias de viajes que se especializan en determinada modalidad de turismo. O podemos encontrar agencias de viajes que sean tour operadoras, es decir, aquellas que mencionábamos que elaboran, cotizan y programan paquetes turísticos a gran escala, que son propietarios o copropietarios de alguno de los servicios, y además de ser agencias de viajes como tour operadoras, son además agencias de viajes especializadas en una modalidad de turismo. Con lo cual, recordemos que todas estas agencias de viajes o esta caracterización son complementarias, es decir, una misma agencia de viajes puede tener más de una, y de hecho tiene más de una de estas características. Luego vamos a hacer mención a la clasificación de acuerdo a la Ley Nacional de Agencias de Viajes, número 18.829, y su decreto reglamentario 2182. Esta ley, en conjunto con su decreto reglamentario, establece la clasificación o la categorización de las agencias de viajes de acuerdo a la ley de agencias de viajes que tenemos en Argentina. Es así que encontramos la categoría de EB+T, que son empresas de viajes y turismo, AT, agencias de turismo, AP, agencias de pasajes. Generalmente ustedes van a encontrar, si hacen el ejercicio de ingresar a alguna página web de alguna agencia de viajes que ustedes conozcan o que hayan utilizado los servicios, ingresan a una agencia de viajes y van a encontrar que se encuentra el nombre de la agencia de viajes, o sea, cuál es su designación comercial. Vamos a poner, por ejemplo, Tu Brújula, y ese nombre de agencia de viajes va a estar acompañado por alguna de estas iniciales, EBT, AT o AP. En el caso del ejemplo que les mencionaba, Tu Brújula EBT, va a significar que esa agencia de viajes es una agencia de viajes categorizada como empresa de viajes y turismo. En la reglamentación nacional, además de encontrar el nombre de la agencia de viajes acompañada por la categoría, también vamos a encontrar que las agencias de viajes están acompañadas por un número de legajo. Ese número de legajo es, retomando lo que hablábamos al inicio de esta unidad, cuando mencionábamos el concepto de las agencias de viajes y decíamos que las agencias de viajes son empresas mercantiles que en posesión de su título o licencia habilitante. Bueno, ese título o licencia habilitante es el número de legajo que acompaña al nombre de la agencia de viajes. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio que les propongo de ingresar, buscar alguna agencia de viajes que hayan utilizado o que conozcan, ingresan a la página web y ubiquen dónde está el nombre de la agencia de viajes y van a ver que se encuentra la agencia de viajes acompañada por un número de legajo que corresponde a la habilitación nacional y a una categoría que puede estar dado por EB+T, por AT o por AP. Bien, dicho esto, pasamos a caracterizar cada una de estas clasificaciones. Van a ser consideradas empresas de viajes y turismo aquellas agencias de viajes que realicen todas las actividades establecidas por la Ley Nacional de Agencia de Viajes para sus propios clientes como para clientes de terceros, es decir, para agencias de viajes que sean de otro país, es decir, que se encuentren en el exterior. Van a ser consideradas agencias de turismo, es decir, AT, aquellas agencias de viajes que realicen todas las actividades establecidas en la ley, pero exclusivamente para sus propios clientes.
La diferencia entre las agencias de turismo y las empresas de viaje y turismo es que las empresas de viaje y turismo pueden realizar para sus propios clientes y para clientes de otras agencias de viajes que se encuentren tanto en el país como en el exterior. Y luego encontramos una tercera categoría que son las denominadas AP o agencias de pasajes. Las agencias de pasajes son aquellas agencias que se van a encargar de emitir o reservar boletos. Y al emitir o reservar boletos puede ser de cualquier medio de transporte. Entonces encontramos agencias de pasajes que puede ser, por ejemplo, las oficinas de alguna aerolínea. Por ejemplo, la oficina de Aerolíneas Argentinas es una agencia de pasajes. La boletería de alguna de las empresas de transporte que conozcan o que llegan a sus ciudades, todas las boleterías que uno encuentra o que comúnmente denomina boleterías y uno encuentra en las terminales de ómnibus son agencias de pasajes, ¿sí? Es así entonces que cuando encontramos, por ejemplo, Crucero del Norte, Vía Bariloche, Singer, Río Uruguay, Flecha Bus, son muchísimas las empresas que tenemos en Argentina. Cada una de esas empresas son agencias de pasajes, es decir, se encargan de la reserva y de la emisión exclusivamente de pasajes, de tickets o de boletos de determinados medios de transporte, ¿sí? Por otro lado, vale una aclaración relacionada a esta agencia de pasajes y a la categoría que tampoco esta clasificación es excluyente, porque yo les mencionaba recién agencias de viajes agencias de pasajes como Flecha Bus, como Crucero del Norte, como Vía Bariloche, incluso Buquebus, por ejemplo, que se encarga de la emisión de ticket de tipo de transporte acuático, fluvial. Y en este caso, fíjense que son agencias de pasajes, pero que también están habilitadas como empresas de viajes y turismo porque se encargan de organizar paquetes turísticos. Con lo cual, algunas de las empresas que les mencioné o las que les propongo investigar pueden estar habilitadas o pueden ser conocidas en la mente del consumidor exclusivamente como agencias de pasajes, pero también están habilitadas como empresas de viajes y turismo que pueden tener el mismo nombre u otro nombre y organizan paquetes turísticos. Recuerden que esta última clasificación es de acuerdo a la Ley Nacional de Agencias de Viajes. Ahora sí, continuamos con las funciones de las agencias de viajes. Las empresas mercantiles que en posesión de su título o licencia habilitante se van a encargar de manera exclusiva y profesional principalmente a 3 funciones. Esas 3 funciones están relacionadas a la función de asesoramiento, la función de mediación o intermediación y a la función de producción u organización. Vamos a denominar a las agencias de viajes como función de asesoramiento en el rol de asesorar justamente, es decir, de brindar información al cliente sobre distintos aspectos que van desde las características o particularidades del viaje hasta las características y particularidades de los servicios incluidos en el producto o paquete contratado. Es necesaria una infraestructura empresarial adecuada y un equipo profesional competitivo, es decir, ese equipo profesional competitivo que se encuentre capacitado y formado para poder brindar esa información. En esta función de asesoramiento, generalmente se brinda asesoramiento sobre las características de los servicios. Yo les mencionaba, por ejemplo, cuando decimos un paquete turístico incluye alojamiento, transporte, alimentación y excursiones. Bueno, ¿qué tipo de alojamiento? ¿Es un hotel? Bien, ¿qué tipo de hotel? ¿Qué categoría? 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. No es un alojamiento hotelero, sino que es un alojamiento de tipo extra hotelero. Entonces, no estamos hablando de un hotel, estamos hablando quizás de una hostería, de un hotel boutique, de un eco lodge, de cuántas
variedades de alojamiento que podemos incluir. Así como podemos asesorar también no solamente a los pasajeros en relación al servicio hotelero o de alojamiento, sino también en relación al servicio gastronómico. ¿Cuáles son las ofertas gastronómicas que hay? ¿Cuáles son las opciones relacionadas a los planes de comida que se pueden incluir en ese paquete turístico o que puede contratar el turista en ese destino? Pueden ser, ustedes recuerden que tenemos planes de comida relacionadas con media pensión, pensión completa, solamente con desayuno o el sistema todo incluido. Recuerden que cuando hablamos del sistema todo incluido o denominado All Inclusive, encontramos muchas veces en los resorts, generalmente en la zona del Caribe, predominan allí. Y por supuesto el servicio todo incluido incluye todas las comidas y todas las bebidas. Y en el caso de la pensión completa, incluye el desayuno, el almuerzo y la cena, es decir, 3 comidas. Cuando hablamos de media pensión, incluye el desayuno y alguna de las otras comidas, con lo cual puede ser desayuno y cena o desayuno y almuerzo. Y cuando hablamos de solamente el desayuno, es cuando además del servicio de alojamiento, ofrecen el servicio de desayuno. También se puede asesorar en relación, por ejemplo, a qué tipo de excursiones y actividades se pueden hacer en el destino, qué características, si se puede contratar o no una asistencia al viajero. Bueno, las formas o servicios que se pueden asesorar relacionadas con la función de la agencia de viajes de brindar información y asesoramiento al cliente son infinitas. Y va a depender de las características o de la complejidad del producto o paquete turístico que se está ofreciendo. Con lo cual, a mayor cantidad de servicios incluidos en un producto o paquete turístico, mayor cantidad de asesoramiento o información va a necesitar el cliente para poder tomar la decisión de contratar ese producto o paquete turístico. En relación al asesoramiento, también vamos a encontrar asesoramiento y la necesidad de que el agente de viajes brinde información turística relacionada no específicamente ya con el servicio turístico que contrata el pasajero o con el producto turístico, sino con características generales que van desde el cambio de monedas, cuál es la divisa que se utiliza en determinado país, cuáles son las medidas sanitarias para poder ingresar en determinado destino, relacionadas al clima, con qué ropa llevar, es decir, la información que le podemos brindar al cliente en esta función de la agencia de viajes de asesorar es infinita y va a depender de cuánta información necesita el pasajero para poder tomar la decisión de viajar y realizar el viaje lo más cómodo posible y con la mayor cantidad de información. De allí la importancia que mencionábamos inicialmente de contar no solamente con una infraestructura, es decir, con una computadora, con mapas, con sistemas de reserva, con un mobiliario cómodo, con soporte audiovisual, sino además de un equipo profesional competitivo que pueda brindar esa información o esas informaciones, ya que como vieron o escucharon, son muchos los tópicos que se pueden asesorar e informar al cliente. Más adelante vamos a retomar un poco más sobre esta particularidad de la función asesora y cómo la función de asesorar o de informar forma parte de un elemento diferencial en las agencias de viajes. Luego encontramos la función de mediadora o, como van a encontrar también en algunos autores, de intermediación. La función de mediación o de intermediación es cuando la agencia de viajes se encarga de gestionar, negociar e intermediar en la reserva. Con lo cual, en la función de intermediación, la agencia de viajes queda en el medio justamente entre el turista o el cliente y todos los prestadores de servicios. En esa función de intermediación o mediación es cuando la agencia de viajes vende los denominados servicios sueltos. ¿A qué nos referimos con los servicios sueltos?
un pasajero se puede acercar a una agencia de viajes y contratar, por ejemplo, solamente alojamiento en determinado destino. Es decir, gestionar la reserva de alojamiento en Cataratas del Iguazú. Puede acercarse a una agencia de viajes y solamente contratar el transporte aéreo para viajar a Europa. Puede acercarse a una agencia de viajes para contratar la asistencia al viajero. O puede contratarse a una agencia de viajes para contratar, por ejemplo, el transporte y el traslado o el transfer una vez que llega a destino. Entonces, en esa función de mediadora o de intermediación, la agencia de viajes pone a disposición del cliente una serie de servicios que puede contratar de manera suelta, se denomina, ¿sí? Es decir, aquellos servicios que no están combinados y organizados en un paquete turístico. Luego encontramos la función productora u organizadora. La función productora u organizadora es la función más compleja que tiene una agencia de viajes, no la más importante, ya que todas las funciones tienen la misma importancia para lograr brindar un servicio de calidad, un servicio de excelencia y formar parte de la satisfacción de las necesidades y motivaciones de la demanda. Pero la función productora u organizadora sí es la más compleja, decimos, porque se va a encargar de diseñar, comercializar, distribuir todos los productos turísticos generados a partir de la combinación de los servicios sueltos que mencionaba anteriormente. Entonces, en la función productora u organizadora, la agencia de viajes se va a encargar de combinar diferentes servicios y lanzar un todo incluido al mercado. En esta combinación de servicios turísticos vamos a encontrar paquetes turísticos que integran, por ejemplo, X cantidad de días, X cantidad de noches, de alojamiento, transporte. Va a depender qué tipo de transporte, por ejemplo, si incluye transporte en ómnibus, cuántos días incluye ese producto turístico, cuántas noches incluye, en qué tipo de hotel, qué régimen de comida incluye ese producto paquete turístico y las excursiones que puedan tener incluidas y la asistencia al viajero. Todos esos servicios se ofrecen al mercado a un precio global. Es decir, todos los servicios combinados van a tener un precio global. Y es así que nosotros encontramos productos turísticos, por ejemplo, para fines de semana largos, Semana Santa, vacaciones de verano, vacaciones de invierno. Y por supuesto que también encontramos productos o servicios que son organizados a medida, es decir, de acuerdo al requerimiento que tenga el pasajero. Por lo tanto, en la función productora u organizadora, la agencia de viajes se encarga de elaborar paquetes turísticos combinando servicios turísticos sueltos. Más adelante vamos a profundizar en esta función productora que está estrechamente relacionada con la función o la elaboración de los circuitos turísticos. Para mencionar algunas de las principales actividades de las agencias de viajes, encontramos la mediación de venta de billetes de transporte, reserva de habitaciones, de servicios complementarios como excursiones o determinadas actividades, también la venta de entradas de espectáculos como por ejemplo recitales, espectáculos deportivos, el cambio de divisa, la venta o emisión de pólizas de seguro o asistencias turísticas, alquiler de vehículos con o sin conductor, también el alquiler o flete de determinado transporte. Las agencias de viajes facilitan el trámite en la documentación tales como pasaportes y visas. Muchas agencias de viajes actúan como representantes de otras agencias de viajes, ya sean estas agencias de viajes nacionales o extranjeras, y por supuesto en la organización y venta de paquetes turísticos. Entonces recuerden que las agencias de viajes tienen tres funciones principales: la de asesorar, la de intermediar o mediar y la función de producir. Dentro de esas tres funciones pueden desarrollar todas estas actividades. Incluso dentro de la Ley Nacional de Agencias de Viajes, en el artículo 1, encontramos un detalle de mucha mayor cantidad de actividades, porque las opciones de actividades que lleva adelante una agencia de viajes es muy amplia. Es importante a la hora de trabajar las funciones de las agencias de viajes establecer que
todas las funciones de las agencias de viajes, sea cual sea de las tres anteriormente mencionadas, trabaja con servicios turísticos. Es decir, una agencia de viajes, por más que decimos organiza paquetes turísticos, esos paquetes turísticos no son paquetes turísticos tangibles, sino que son un conjunto o una combinación de determinados servicios. Es así que un paquete turístico como tal no tiene una dimensión tangible. No es un paquete como nosotros podemos comprar, llevar, traer, probarnos, sino que hablamos de servicios turísticos. Entonces los servicios turísticos, que son los que se incluyen dentro de los circuitos turísticos, y los servicios turísticos son los que ofrecen las agencias de viajes, tienen determinadas características. Estas características están dadas principalmente por la intangibilidad, es decir, lo contrario a lo que recién mencionaba en relación a un producto de tipo tangible. La intangibilidad está relacionada con que los servicios no podemos ver, no podemos sentir, no podemos degustar ni disfrutar antes de adquirir. Es decir, el producto físico o tangible sí, pero los servicios turísticos no podemos ver, no podemos sentir ni disfrutar antes de adquirir. Por otro lado, esto se caracteriza también con otra característica de los servicios, que es la heterogeneidad. Es decir, los servicios son muy variables. ¿Por qué los servicios son variables? Porque van a depender tanto de la oferta como la demanda que se brindan en el mismo momento y que van a caracterizar determinadas situaciones que pueden marcar una calidad que va a ser percibida de manera diferente por parte del cliente. Entonces, como los servicios tenemos un alto contacto humano, las personas claramente son parte de los servicios turísticos. Entonces, en esa interacción entre quienes brindan el servicio y quienes reciben el servicio, vamos a encontrar diferentes percepciones de la calidad o del servicio brindado. Esto nos lleva a la característica relacionada con la inseparabilidad. Es decir, cliente y el personal de las empresas turísticas, como decíamos, forman parte del producto. Entonces, oferta y demanda se brindan en el mismo momento, se producen y consumen en el mismo instante. Si ustedes compran un paquete turístico para Salta y están viviendo en la ciudad de Mendoza, ustedes sí o sí deben trasladarse hasta Salta para consumir todos los servicios turísticos incluidos en el paquete turístico. Por lo tanto, no hay manera de que ese servicio turístico se traslade de Salta a Mendoza. ¿Por qué? Porque Mendoza tiene otra característica de atractivos turísticos, tiene otra planta turística, tiene otra infraestructura, lo que la caracteriza como un destino o producto turístico diferente al de Salta. Por lo tanto, si queremos consumir el destino Salta y un producto turístico en Salta, vamos a tener que trasladar a nuestra demanda hasta ese destino. Por lo tanto, decimos que oferta y demanda se brindan en el mismo momento, es decir, se producen y consumen en el mismo instante. Y la cuarta característica tiene que ver con el carácter perecedero, es decir, los servicios no se pueden almacenar. Cuando hablamos de que los servicios no se pueden almacenar, nos referimos a que los servicios no tienen esa particularidad de guardarse en inventario como los productos tangibles. Si ustedes, por ejemplo, tienen una empresa relacionada con la venta de electrodomésticos, y bueno, en temporada de verano, ustedes sacarán lo que tienen en su depósito de aire acondicionados y ventiladores y pueden vender. Llegó la temporada de frío, guardan los aires acondicionados y venden, no sé, estufas, caloventores, lo que sea, equipos de calefacción. Con lo cual, permite los productos que son tangibles, que son físicos, permiten ser almacenados. Yo lo que hago es guardar y los vuelvo a utilizar en el momento en que necesito y no pierden su valor. En el caso de los servicios,
no es igual al ejemplo que les daba recién relacionado con los productos tangibles. Como los servicios son intangibles, nosotros no tenemos manera de almacenar. Por lo tanto, en turismo se menciona determinadas frases relacionadas con esto, como por ejemplo, plaza no vendida es plaza perdida, butaca no vendida es butaca perdida. Cuando hablamos de plaza, estamos hablando de las habitaciones, las camas de los hoteles. Si un hotel tiene 5 habitaciones y cada una de las habitaciones, supongamos que son habitaciones dobles, con lo cual tiene 10 camas, si el día de hoy o este fin de semana solamente vendió 2 habitaciones, es decir, tuvo una ocupación menor del 50%, solamente ocuparon 4 camas del hotel, quiere decir que el hotel tuvo ociosa una capacidad de 3 habitaciones, es decir, de 6 camas. Si este fin de semana no pudo vender el hotel estas 3 habitaciones, el fin de semana siguiente o el fin de semana largo siguiente o al otro día o cuando quiera volver a vender, realice la estrategia de venta del hotel, no puede vender las 5 habitaciones que sí tiene más las 3 que no vendió, es decir, 8, porque no tiene ningún tipo de capacidad para poder alojar mayor cantidad de personas que la que dispone la oferta. Por eso se dice que la oferta es rígida. Si un hotel tiene X cantidad de camas y este fin de semana no vendió todas las camas, el fin de semana siguiente no puede recuperar vendiendo las camas vendidas, porque no tiene. Me remito a otro ejemplo, para que trate de ser un poco más gráfico y quizás les permita o les ayude el ejemplo. Con las butacas. Cuando hablamos de butacas estamos hablando del transporte. Si un colectivo salió desde determinado destino, supónganse hasta Retiro, Buenos Aires, el colectivo tiene 40 butacas. Vamos a suponer que sea un cama total. Tiene 40 butacas. Este micro que salió con destino a Buenos Aires no salió con 40 butacas vendidas. Salió solamente con 20 butacas vendidas. Por lo tanto, el colectivo viajó con 20 butacas vacías. Si mañana la empresa de transporte quiere recuperar esas butacas perdidas, no puede vender 60 butacas, es decir, las 40 que tiene el colectivo más las 20 que no vendió hoy. No hay manera, porque el colectivo sigue teniendo la misma cantidad de butacas, las 40 butacas. Por eso entonces la importancia de que las agencias de viajes y los prestadores de servicios utilizan determinadas estrategias a fin de contrarrestar la ocupación o la baja ocupación de determinados servicios en lo que se denomina temporada baja, ¿sí? Entonces con esto decimos y cerramos que las 4 características principales que tienen los servicios es la inseparabilidad, la heterogeneidad, la intangibilidad y el carácter perecedero. Cada una de estas 4 características de los servicios turísticos nos sirven para entender la complejidad de los servicios turísticos y de los circuitos turísticos que se organizan a partir de la combinación de los servicios turísticos. La función de asesoramiento que mencionábamos anteriormente de las agencias de viajes, hacíamos una explicación o una caracterización sobre todos aquellos aspectos que una agencia de viajes puede brindar información al cliente. Y como ustedes pudieron percibir, la información que podemos brindar al cliente en el rol de agentes de viajes es infinita, porque no solamente se limita a las características de los servicios, sino que también se limita a toda aquella información que el turista pueda demandar de ese destino turístico, que van entonces, decíamos, por ejemplo, desde el clima, a qué ropa llevar, al cambio de divisa,
a aspectos relacionados con las características del servicio, qué tipo de hotel, qué régimen de comida, cuántas horas de viajes, etc. Por eso decíamos que es sumamente importante y genera un factor diferencial a la hora de que una agencia de viajes se diferencie de otra por la atención que brinda al pasajero. La atención, cuando es personalizada, cuando esa atención es dedicada, cuando la atención es brindando conocimientos que son certeros, brindando información que es correcta, brindando información que es oportuna, el pasajero siempre valora esa información y generalmente forma parte de una estrategia de fidelización. Si un cliente en una agencia de viajes se siente bien atendido, bien asesorado, bien informado, puede realizar su viaje o contratar su producto o paquete turístico con mayor tranquilidad y seguramente al regreso va a encontrarse con las expectativas mayormente cubiertas. A través de la función de asesoramiento, lo que se logra o se intenta lograr es disminuir la brecha entre el servicio percibido por parte del cliente, es decir, a ver, cuáles son los aspectos, cuáles son las características que tiene este producto turístico que está contratando el cliente, y el servicio efectivamente brindado. Cuando hablamos de servicio brindado, hablamos de todas las características que incluyen desde el clima, como mencionábamos, del destino, a las características de los servicios. De allí la importancia de esta función de asesoramiento en las agencias de viajes. Puntualizando en la programación de las agencias de viajes, y esto relacionado con la elaboración de programas turísticos o de paquetes turísticos que nos van a permitir organizar los circuitos turísticos. En la función de programación, que como mencionábamos anteriormente, organizamos y producimos paquetes turísticos desde la función del agente de viajes, en esta función van a ser necesarias determinadas características relacionadas con la utilización de determinados sistemas de reserva, la utilización de determinada documentación y una estructura organizativa que permita el trabajo de la agencia de viajes para poder programar, diagramar y comercializar programas turísticos. Dentro de la documentación de las agencias de viajes vamos a mencionar principalmente estas tres: la hoja de reserva, el voucher, el contrato y las condiciones generales. La hoja de reserva es aquella ficha de reserva donde vamos a encontrar o vamos a volcar los primeros datos del pasajero. Una vez que el pasajero llega a la agencia de viajes, generalmente el agente de viajes completa una hoja de reserva. Por otro lado encontramos el voucher, que es el bono o el detalle en donde justamente se detallan todos los servicios contratados. Ese voucher se va a entregar en contraprestación de los servicios contratados. Generalmente el voucher va en una cuponera. Este voucher, por supuesto, igual que la hoja de reserva, generalmente son digitales. Si la persona quiere, se imprime el voucher y el voucher va a tener determinados cupones y cada uno de los cupones va a ser de acuerdo a los servicios contratados. Entonces puede haber, por ejemplo, un voucher para que el pasajero presente en el hotel. En ese voucher va a estar identificado todos los servicios ya contratados y abonados por parte del turista en la agencia de viajes, y solamente le presenta al hotelero, y el hotelero ya sabe la cantidad de días, la fecha de ingreso, la fecha de salida, o sea, el check-in y el check-out del pasajero y qué tipo de servicios contrató. La agencia de viajes puede entregar voucher por cada uno de los servicios, es decir, así para el hotel, para el transporte, para el transfer, para cada uno de los servicios, o puede entregar un voucher general y global con todos los servicios contratados. Entonces puede haber un voucher en donde van a especificarse todos los servicios generales: transporte, alojamiento, alimentación, excursiones, que una vez que el pasajero llegó a destino presenta o bien al coordinador o al guía o quien le gestione la reserva o la recepción en el destino.
Y luego tenemos el contrato y las condiciones generales. El contrato de viaje también está establecido, está reglamentado. Esto también se establece en la parte de legislación turística y también están establecidos cuáles son los ítems a incluir en un contrato en la Ley Nacional de Agencia de Viajes. Y dentro del contrato, las condiciones generales, se van a especificar todos los servicios. Todos los servicios, y cuando decimos todos los servicios, son todos los servicios. Es decir, alojamiento, perfecto. ¿Cuántas noches? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Qué tipo de alojamiento? Como decíamos, no es lo mismo el alojamiento en un hotel, que en una hostería, que en un hostel, que en un bed and breakfast, que en un eco lodge. ¿Qué tipo? Si es hotel, ¿qué categoría? Si incluye alimentación, ¿qué tipo de alimentación? Esto que mencionábamos anteriormente, pensión completa, media pensión, con desayuno. ¿Incluye excursiones? ¿No incluye excursiones? ¿Incluye asistencia al viajero? Y el precio global. Y ese contrato va a estar siempre acompañado con las condiciones generales, es decir, cuáles son las obligaciones y las responsabilidades tanto de la agencia de viajes como del cliente o pasajero. Para poder realizar la función de organización o de producción, la agencia de viajes necesita una estructura organizativa que generalmente está dada por distintas áreas. Estas áreas generalmente están caracterizadas por el área administrativa, el área de ventas, el área de operación y el área comercial. Es decir, un área que se va a encargar de todo lo que es la parte administrativa y contable, una parte que se va a encargar de la venta directa, es el agente de viajes trabajando en mostrador directamente con el cliente. Todo lo que tiene que ver con el área de operaciones o elaboración de producto, que tiene que ver con analizar la demanda, diseñar el producto, investigar, contratar determinados prestadores de servicios, y la parte comercial, que tiene que ver con la promoción y comercialización del producto turístico. Una estructura de una agencia de viajes, un ejemplo de un organigrama, se podría ver así, ¿sí? Donde tenemos una dirección general, por ejemplo, y los determinados departamentos anteriormente mencionados. Generalmente la estructura organizativa de una agencia de viajes tiene que ser horizontal. En general, en todas las empresas de servicios, los modelos de organigrama que favorecen tanto la satisfacción de la demanda, solucionar cualquier tipo de reclamo y poder llevar adelante una actividad mucho más de calidad, son estructuras relacionadas con la estructura de tipo horizontal, como el ejemplo que les mostraba. En esta función de organización, como mencionaba, las agencias de viajes van a necesitar de información. Esa información proviene de sistemas informatizados de reserva, también conocidos como CRS, o de los sistemas globales de reserva, que son aquellos que integran o engloban a todos los sistemas informáticos de reserva. Algunos de los más conocidos a nivel mundial son Amadeus, Galilei, Sabre, WorldSpan, y por supuesto que también existen sistemas de reserva con los que trabajan cada una de las agencias de viajes. Para finalizar, entonces, esta caracterización realizada en la unidad número 1 de las agencias de viajes, podemos decir entonces que las empresas de viajes producen paquetes turísticos. Estas empresas son denominadas agencias de viajes, y que el concepto de producción en sentido amplio implica una serie de etapas que van desde el diseño a la proyección, a la gestión y a la comercialización de los paquetes turísticos, y entender cuál es entonces la importancia de las agencias de viajes para la elaboración de los paquetes turísticos y la programación de los circuitos turísticos. Muchas gracias.